Buenos días, hoy vamos a continuar el segundo día de hojas de cálculo. Las estamos haciendo en Excel. Dame un segundo, creo que hay algo en el chat. Algunos habéis podido ya bajaros la plantilla de la práctica 2, que es la que vamos a hacer en cuanto acabe la teoría. Creo que casi todos lo habéis abierto. A Marta todavía le falta. A los demás creo que sí, os deja bajarlo. Marta, si no te se lo hablé directamente, lo que deberías hacer es descargar la plantilla, guárdatela en tu carpeta. Tendrás una carpeta de tu asignatura donde vas a tener una carpeta web, ahora vas a tener otra carpeta Excel. Te la descargas y la abres. Los problemas particulares a ver. Si igual Marta es que no tiene Excel. Si no tienes instalado el Microsoft Excel, es posible que no te lo abra. Si no tienes Excel, yo te aconsejo que lo abras. Además, debe ser un Excel 2013 o posterior. Si no, no lo vas a poder abrir. Si es un Excel anterior al 2013, seguramente te lo tendré que guardar como un Excel anterior. Si es antigua que haces, bueno, lo que vamos a hacer es que te lo voy a guardar como, si no, bueno, otra cosa que puedes hacer es copiar los datos a mano o esperar a que yo te mande una hoja de cálculo guardada como un Excel, pues 98, 2000 o anterior al que tú tienes. Vamos en todo caso a empezar la clase. Si quieres, Marta, sí, copiando básicamente es copiar los datos que vienen en el enunciado. Eso he subido una plantilla es para evitar copiar unos datos. Bueno, vamos a empezar entonces la teoría y luego nos vamos a la práctica. La primera práctica sí que la vamos a hacer un poquito guiada. Ayer estuvimos viendo cuestiones generales de qué son las hojas de cálculo, para que fuéramos entendiendo la potencia, sobre todo la potencia de las fórmulas en nuestras celdas. Vimos los botones, cómo seleccionar celdas, que cada celda tiene un formato, algunas pueden ser numéricos, otras cadenas de caracteres. Dentro de los numéricos también hay varios formatos, incluso monedas. Y empezamos a ver algunas funciones. Si digamos fx, aquí a la izquierda os aparecen un montón de funciones. Tenéis un desplegable y si dais a más funciones, tenéis una lista bastante amplia de funciones Excel. Excel del Mac está en inglés. Pero veis que se puede clasificar en funciones matemáticas, donde se hacen básicamente operaciones matemáticas. Ayer probasteis la suma, también podéis hacer multiplicaciones, raíces, funciones trigonométricas como seno, coseno y demás. En la asignatura de estadística seguramente utilizaréis funciones estadísticas, donde en una determinada casilla podéis poner, dame el valor máximo de un rango de casillas o el valor mínimo. Aquí dentro una cosa importante, las funciones tienen un nombre y luego se abre paréntesis y tienen unos argumentos. Algunas funciones no tienen argumentos. Por ejemplo, ayer probasteis igual, hoy, paréntesis, paréntesis. Eso significa que hoy no tiene ningún argumento. No le tengo que dar nada para que la función me retorne la fecha de hoy. Sin embargo, el máximo sí tiene una serie de argumentos. Necesitaremos darle un rango de celdas, normalmente será una columna, y le pondremos con un rango. Por ejemplo, le diría, no sé si creo que estáis viendo también la plantilla que la tengo aquí a la izquierda, podría simplemente pinchando en la primera, arrastrando, seleccionando, este rango que he seleccionado sería del F4, 2 puntitos al F10. Y si hago el máximo,
Voy a poner aquí si queréis. Tendría que poner igual a max, paréntesis. Fijaros que ya os sale una pequeña ayudita. Podéis ir haciéndolo también en la plantilla para probar, donde podéis poner una serie de números o un rango de números, ¿vale? Si elijo este rango, cerramos el paréntesis, intro, y nos da el mayor valor de todo ese rango, en este caso es 8.000 euros. ¿De acuerdo? Pero se ha recorrido todos estos valores, lo mismo el mínimo. Si en lugar de máximo ponemos mínimo, me da el menor de los sueldos, que en este caso, del rango que le haya puesto, que en este caso es 1.200. Si lo que quiero es el máximo o mínimo de complementos, pues le daríamos el otro rango. También podríamos calcular el promedio. El promedio en inglés creo que es average. ¿De acuerdo? Sí, efectivamente. Podríamos calcular la media, por ejemplo, de los sueldos. Y bueno, todos sabéis lo que es la media, ¿no? Es la suma de todos dividido entre el número de valores. La desviación típica, que son las medidas de dispersión, cómo varían los datos, todo esto lo veréis en estadística. Cuando trabajemos con funciones, hay algunas funciones que requieren, como alguno de sus argumentos, una función lógica. Una función lógica es una función que devuelve o true, verdad, o falso, o sí o no, si queréis en castellano, sí o no, verdad o mentira. En realidad también podría ser 1 o 0. 1 si es verdad, 0 si es falso. Ejemplos de operaciones lógicas serían: el saldo es menor que 2.000, pues para cada celda, eso devolvería, pues esta celda 1.200 es menor que 2.000, pues voy a decir mejor mayor, es mayor que 2.000, es falso. 2000, esta de aquí, 2.700, es mayor que 2.000, retornaría true. Y así podremos luego utilizar funciones como la función si, o en inglés if, que es un condicional. Si el sueldo es menor que 1.000, pues escribo es 1.000 €, por ejemplo. Y si no, pues puedo escribir, si está entre 1.000 y 2.000, podré escribir saldo medio, o si no, pues saldo alto, ¿vale? Entonces podemos hacer funciones que, según una expresión lógica, puedan retornarnos en otra casilla un texto o otro texto, o incluso una fórmula o otra fórmula. Además, las expresiones lógicas, que son verdad o mentira, las podremos conectar con conectivos booleanos, AND, o en castellano es en la Y mayúscula, OR o la O mayúscula, o NOT, que significa pues justo lo contrario de esta expresión lógica. El no de cierto es falso y el no de falso es cierto. Luego, los que necesiten funciones financieras, pues les viene muy bien el Excel, porque ya tenemos un montón de fórmulas más avanzadas para cálculos para financieros, cálculos de depreciaciones, intereses, etcétera, etcétera. Luego tenemos funciones de fecha y hora. Esas no las hemos practicado, pero podemos, por ejemplo, coger una fecha y sumarle un día a la fecha, o sumar una fecha a otra fecha, que nos dé la diferencia en días, horas. Fechas en Excel no son solamente año, mes, día, también pueden incluir una hora. Pueden ser fechas, horas o fechas y horas. Tenemos las diferencias entre fechas o las diferencias entre horas y operaciones, pues como esta fecha más un día, un mes y un año, por ejemplo. Y también tenemos funciones de sobretexto, estas sí que las practicé ayer en la práctica 1, donde podéis hacer funciones. Estas funciones van a coger un texto y van a devolver otro texto. Ayer, por ejemplo, utilizaste la función extrae, que extrae una subcadena de una cadena de caracteres. Esa función tenía 3 argumentos. Uno, ¿de qué cadena voy a extraer?
ahí poníamos una celda en particular. Dos, desde que, luego venían dos enteros, ¿no? Desde qué carácter primero, segundo, tercero, y tercero, cuántos caracteres. Si no poníais argumento tercero, pues es desde ese carácter que hemos indicado en el argumento número 2 hasta el final. Bueno, pues lo único que quería deciros es que cada, en inglés, voy a ver cómo se llama, extract, será extract o algo así. Y podéis ver la función cuando vais a utilizar Meet. Gracias. Ups, perdonad, se me está saliendo cosas de programación. ¿No? Y muchas de estas funciones tenéis que la documentación, y antes de utilizarlas, lo que debéis saber es mirar un poco en qué consiste la función, cómo se llama, cuántos argumentos tiene, de qué tipo de dato es cada argumento. Pues hay funciones, pues la extra que vimos ayer, hay que ponerle lo primero una cadena de caracteres, lo segundo un entero y la tercera un entero. Como pongamos otra cosa, nos empezarán a poner unos sostenidos, unos caracteres diciendo que no se entiende nada. ¿Vale? También visteis funciones para convertir todo a mayúsculas o todo a minúsculas, o incluso teníamos una función que solo ponía la primera letra en mayúscula. ¿Alguna duda hasta aquí, hasta las funciones? No. Perfecto. En muchas de estas, si ponéis solamente el nombre de la función, iréis a intro, pues tiene que aparecer una... Uy, aquí aparece Average, por ejemplo, Zoom, pues tiene que aparecer una ayuda. Este es un Mac, no sé si estáis viendo la ayuda que tengo aquí abajo. Lo que nos dice es una descripción de qué es lo que hace la función. Entonces, por ejemplo, la función sum lo está diciendo, podéis ponerle varios argumentos o un rango de celdas y nos va a retornar la suma de todos esos números. ¿De acuerdo? Pues facilita. Puede tener un solo argumento con un rango o puede... esto lo hicisteis ayer, ¿verdad? Que hicisteis el total de todas las ventas y sumabais todo ese rango. El rango era con 2 puntitos. Muy bien. Para insertar fórmulas, pues repito, sobre todo estas fórmulas que van a hacer operaciones, podéis poner rangos. Los rangos se ponen con 2 puntitos. También podéis poner aquí por ejemplo, que se está sumando, pues las casillas de la A1 a la A4, más la casilla B3, más otro rango de valores que son de C5 a C9, es decir, C5 más C6 más C7 más C8 más C9. A ver, ¿la práctica 1 se podía entregar hoy? Pregunta Kelly. Sí, hasta hoy. Y hoy también vais a tener que entregar la práctica 2 y la práctica 3. Pero primero vamos a acabar estas... Bueno, para insertar ya sabéis que tenéis que poner un igual y o bien utilizáis la plantilla, que es esa ventanita, y vais poniendo los argumentos pinchando en las ventanitas. En esas ventanitas, por ejemplo, para seleccionar un rango, simplemente pincháis el argumento 1 de la suma. Pincháis, arrastráis, soltáis. Estaréis eligiendo un rango o lo bien escribís a mano como texto. Bueno, luego las fórmulas las podíamos arrastrar. Aquí quería contaros, antes de empezar a hacer los ejercicios, una cosa importante que es la diferencia entre la posición relativa y la posición absoluta.
como no he puesto bien la suma, me sale esta de que se queja. Por ejemplo, aquí tenemos el sueldo base y el complemento. Entonces, el sueldo bruto, bueno, pues sabéis que es el sueldo base más el complemento. Esto lo hicisteis ayer, lo podéis volver a hacer ahora. Igual, o bien usáis la función sum o directamente pincháis en esta casilla y ponéis el más esta otra. ¿Vale? Y entonces esta misma fórmula la copiáis y la pegáis y lo que hace es sumar las posiciones relativas, dos posiciones antes más una posición antes o sea, dos columnas antes y una columna antes. ¿Vale? Pero, ¿y si lo que yo quisiera es, lo voy a hacer en otra columna, coger este sueldo bruto y a todos sumarle un complemento de Navidad, que lo voy a escribir, por ejemplo, voy a escribir aquí, complemento de Navidad. Significa que a todos les vamos a poner 100 euritos de más. Si queréis que sea tipo euro, acordaros que botón derecho, formato de celda y te voy a decir que es una monedita que sea en euros. ¿Vale? Queda muchísimo mejor. Y imaginaros que yo quiero, esto no está en la práctica, es simplemente para entender, os voy a enseñar que es una posición absoluta y una posición relativa, que yo quisiera el sueldo bruto más el complemento. Más, voy a poner el extra de Navidad. Vale, ¿cómo lo haríamos? Voy a copiar el formato. Un poquito más grande. Bueno, entonces, pues me diríais, ponemos un igual. Vamos a hacerlo primero mal para luego hacerlo bien, ¿eh? Voy a ponerlo bastante más grande para que... me está pasando que estoy haciendo una fórmula. Ahora lo que quiero un momento es subir el tamaño de letra para que lo veamos mejor. ¿Vale? Entonces, ¿qué haríamos? Pues escribir igual, sueldo bruto lo tenemos aquí. ¿Y qué pasa si, entonces pensaríais, más lo que hay aquí? No le quiero poner exactamente 100 porque igual un año son 100 euros, otro año son 120, otro año son 150. Pues quiero una casilla donde ponga el más que complemento voy a llamarlo extra. A ver, si estoy escribiendo una fórmula no puedo pinchar en otra casilla, ¿verdad? Porque pasa esto que me ha pasado a mí. Venga, entonces, sea esto más, y pincho aquí, más la J14, intro, y bueno, este que cobraba 4.700, pues ahora cobra 4.800, ¿no? Te ha sumado el extra de Navidad. Si me está saliendo estos decimales, bueno, ahora nos metemos con esto. ¿Qué pasa si cojo esta fórmula, la copio y la pego para calcular el extra de Navidad para todos? ¿Pensáis que va a salir bien o va a salir mal? Mal. Va a salir mal. Es decir, a los demás no les suma 100 euros, solo les suma 100 euros al primero. ¿Por qué? ¿Alguien me quiere explicar por qué? Mal, porque vamos a ver lo que está haciendo. Porque sigue bajando, dice Gabriel, efectivamente. A ver, por ejemplo, aquí está sumando su columna, el H5, que efectivamente sería el sueldo bruto de su fila, más, pero esto lo hemos pegado una casilla más abajo, con lo cual iría a
sumarle lo que hay aquí también uno más abajo. Y no voy a poner, podría poner aquí otra vez 100, pero no lo quiero hacer. Yo quiero que a todos les sume lo que hay en esta casilla y cuando la fórmula la ponga una casilla más abajo, no me vaya a buscar el 100 una casilla más abajo. ¿Alguien sabe decirme cómo se hace eso? Bueno, pues poniendo un dólar en la fila. Bien, ahora pongo un $14. Eso significa que me va a ir a la columna J. De momento, le puedo también poner un dólar al J, pero de momento no lo voy a hacer. Eso significa, porque J significa 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas más atrás. ¿Vale? El sueldo bruto sí lo quiero en posición relativa, es decir, H4, lo que significa que cuando baje abajo va a ser H5 y cuando baje abajo va a ser H6. Y sin embargo, el complemento de Navidad le voy a poner J porque es 1, 2, 3, 4 columnas más para atrás y un 14 con dólar, que significa, aunque lo copie abajo, también va a mirar en la fila 14, que veis que es donde está el complemento de Navidad, el extra de Navidad. Venga, pues le damos a intro, copiamos esa fórmula en toda la columna y ahora sí a todos los empleados se les ha sumado el extra de Navidad, que son 100 euritos. ¿Vale? ¿Entendido entonces lo que es el dólar? Si bajo aquí abajo, podéis mirar la fórmula y sigue siendo H5 porque la posición sí que es relativa, ha pasado a una fila más abajo, la fila 5, porque ahí no le pusimos el dólar. Si lo pego abajo, pues va a ser H6, si lo pego más abajo, H7, pero cuando pongo el dólar, aunque lo pegue abajo, el dólar 14 se mantiene. Todos están cogiendo en este caso, sí, el J. También le podríamos haber puesto un dólar a la J. Y eso serviría para, si pego la fórmula en otra columna, sería dólar J, dólar 14. Si pego la fórmula en... Ups, eso me pasa por pinchar fuera. Tengo que ir a la intro. Vale. Si repito, dólar J, dólar 14, que es esta casilla, pegue donde pegue la fórmula, estaré sumando 100. En cualquier posición, porque aunque lo pegue más abajo, no voy a sumarle a la fila, y aunque lo pegue más a la derecha, le estoy fijando también, porque si no le pongo el dólar, está diciendo siempre lo que haya 1, 2, 3, 4 columnas más a la izquierda y dólar 14 en la fila 14. Pero ¿y si esta columna la pongo más a la derecha? Pues también buscaría el 100 más a la derecha. Al ponerle el doble dólar, repito, pegue la fórmula. Aquí fijaros que tengo una combinación entre esto H4, que es una posición relativa, y dólar J, dólar 14, que es una posición absoluta. Repito, donde pegue la fórmula se va a ir a la casilla J14 a ver el complemento de Navidad de este año. ¿Alguna duda? Bien. Muy bien. Pues vamos entonces a ver el enunciado de la práctica obligatoria para hoy. Va a ser el buscar V, es una función difícil, y luego la función condicional sí. Los que sepáis programación, el sí lo tenéis chupado, ¿verdad? Si una cosa que puede ser verdadera o falsa, entonces me haces esto, y si no, me haces otra cosa. Es el if, sí, en inglés es el if. De hecho, este que está en inglés, voy a tener que poner if. Vamos a leer la práctica del buscar V. Bueno, entonces, vamos a leer un poquito el enunciado. Tenéis tenemos que hacer una hoja Excel para la nómina de los empleados de una empresa teniendo en cuenta los siguientes supuestos.
lo primero que voy a hacer es borrar todo lo que tenía antes, que era simplemente un ejemplito. El complemento de Navidad, pues tampoco lo quiero. Era simplemente un ejemplito para entender la diferencia entre poner una posición H5 y $H, $5. También podéis, repito, fijar solamente una fila, con $fila sin poner dólar en la columna, y al revés, una fila o una columna o $2. Bueno, entonces nos dicen que tenemos que poner para cada empleado el nombre, el DNI, todo esto lo he puesto ya en la plantilla, sueldo base, complementos salariales. El que no lo abra, pues lo tiene que escribir a mano. No pasa nada. Ahora, bueno, el sueldo bruto, también lo sabéis hacer, no es la suma entre el sueldo base y el complemento, el extra. ¿Vale? Luego aparece una cosa más difícil. Retención a la seguridad social. Y resulta que la retención la tenemos que guardar en otra casilla, puesto que hoy es el 6%, pero mañana puede ser el 7% o el 10%. Y lo que queremos es calcular la retención de forma que, luego lo probaremos, esto sería retenciones a la seguridad social, de forma que si cambiamos el valor en esta casilla, que hoy es el 10%, pero el día de mañana puede cambiar, nos cambia automáticamente esta columna de retenciones a la seguridad social, puesto que esto pues es la retención de este año. Al final lo que tendremos que hacer es una fórmula que dependa de este valor que tenemos en la casilla C14, que hoy en día es 6%, pero repito, podemos querer cambiarlo y que el día de mañana sea el 10%. De hecho, es una cosa que sí me gustaría que luego probáramos. Después de poner la fórmula, cambiamos la retención y vemos cómo los datos de la retención nos tienen que cambiar. ¿Cuánto es la retención a la seguridad social? El 6% del sueldo base. El sueldo base no es el sueldo bruto, es este que tenemos en la columna F. ¿Sabréis calcular el 6% de... Bueno, el 6%, mejor que el 6, voy a decir, el X, lo que hay en esta casilla C14% del sueldo base para cada empleado? Venga, os dejo 10 segundos para que lo hagáis. Ya lo habéis hecho, ¿verdad? En retenciones, ¿qué pondríais? Pues será multiplicar lo que haya en el sueldo base, aquí posición relativa, porque cuando copie la fórmula abajo, pues también va a ser 3 columnas más para atrás, pero también una fila más abajo. Porque así, Martirio me sale con 1.200, Eduardo con 2.000, etcétera, etcétera. Y ahora que hay que hacerle, multiplicarle la retención. Venga, pues pincho aquí en retención. Pero ahora la pregunta, ¿hemos terminado o no? Tienes que poner un $, ¿no? Al 14. Vale, efectivamente. ¿A la columna o a la fila? Ya me lo has dicho. Efectivamente. No se lo voy a poner adrede y a ver qué pasa, ¿vale? Ahora luego se lo pongo. Pero, ups. Me pasa por pinchar otra vez fuera cuando estoy poniendo una fórmula. Ahora, no, se me ha olvidado adrede no ponerlo. Ahora copio la fórmula y, ¿qué ha pasado? Solo Martirio tiene retenciones a la seguridad social, los demás no tienen. Bueno, pues efectivamente, había puesto, si ponemos la casilla C14 relativa, el de abajo va a buscar el C15 y aquí no pone nada, multiplica por 0, pues 0. Entonces vamos a hacerlo bien, ponemos el dólar en el 14. Otra vez he pinchado fuera, voy a dar intro antes de pinchar fuera. Perdón, me falta
Me falta la fila. Venga, por C, el dólar lo tengo que añadir a mano. Vale, y ahora copiamos la fórmula y la pegamos a las de abajo. Ahora sí, ahora aquí me aparece el 6% del sueldo base de cada empleado. ¿Vale? Quiero que veáis que si el día de mañana en lugar del 6% es el 10, cambiarlo a 10, intro, ¡pum! Automáticamente nos ha cambiado las retenciones. Ahora son el 10% del sueldo base a cada empleado. Esto es para que lo probáis, luego dejarlo en 6, que tenéis que entregar esta práctica por el campus virtual, ¿vale? Pero si cambio esta casilla, como la columna retenciones a la seguridad social es una función que depende de esa casilla, pues también me cambia automáticamente los valores. Muy bien, entendido el concepto de posición absoluta y relativa. Ahora vamos a una función más difícil que nos va a costar trabajo, que es la función buscar v. Bueno, vamos a seguir leyendo. Tenemos otra tablita que os he copiado para facilitaros la vida para calcular la retención del IRPF, pero según la Constitución, los impuestos que se pagan son progresivos según los salarios, ¿verdad? Según lo que se gana, el que más gana, pues paga más. Entonces, el IRPF es variable en función, pone aquí, del sueldo bruto del empleado. El sueldo bruto lo tenemos en la columna H, ya lo tenemos calculado. Entonces, según el sueldo bruto, aquí lo que está diciendo es que si el sueldo bruto es entre 0 y 1000, vaya por Dios, hay que pagar el 4% de IRPF. El salario, pues ya lo podían poner al 0, ¿verdad? Encima de que ganas menos de 1000 euros, pues no, te retienen un 4% de tu miserable eulero salario. Sin embargo, bueno, todos lo entendemos, ¿no? Si el salario está entre 1000 y 1200, se van a retener el 5, si es entre 2500 y 5000, el 7, ya los sueldos altos de más de 5000 hasta 7500, el 9, y ya los súper ricos, los que ganan más de 7500, esto ya son solo directivos y matemáticos, analistas de Big Data, que estos están ganando estos sueldos, los que analizan datos y de verdad descubren información y están ganando más que los directivos y tienen estos vergonzosos salarios, por no hablar de los futbolistas, esos el 20%. Podemos poner uno más, ¿verdad? El que gane más como un futbolista, que pague el 50%. Bueno, ya lo pagará. Esto es la retención del IRPF. Significa que no lo cobra en su salario, pero luego lo puede poner en su declaración de la renta, porque ya lo ha pagado. Es un adelanto a lo que va a pagar. Bueno, en todo caso, ¿cómo ponemos a cada uno de los empleados? Aquí tenéis 5, lo podéis hacer a mano, pero ¿y si tenéis 5000? No, pues hay que ponerlo con una fórmula. ¿Y si el día de mañana cambia el IRPF para estos tramos? ¿Queremos volver a calcular las retenciones? No, lo queremos poner en una fórmula para que se actualice cuando nosotros actualicemos esta tablita, por si cambia la ley y cambian los tramos del IRPF. Yo creo que van a quitar también las retenciones, las van a cambiar. Muy bien, entonces la pregunta, ¿sabríais poner a cada uno en función de su sueldo bruto qué retención de IRPF corresponde? Ah, pues aquí hace falta una función. Estáis ya respondiendo. ¿Estaría mal entonces hacerlo todo con la función sí? Es que, vale, lo puedes hacer con la función sí, pero ¿y si no tienes solo 10? En este caso, ¿qué tendrías? 5 tramos, pues tienes que anidar 5 ifs, ¿no? Vale, no lo queremos, no quiero que lo hagáis con sí, quiero que lo hagáis con buscar v. Porque hoy en día hay 5 tramos, pero ¿y si mañana hay 15 tramos? ¿Vas a anidar 15 ifs?
lo más seguro es que te equivoques con tu fórmula. Si lo que está diciendo Carlos y Anso es anidar ifs. No quiero que lo hagáis así, pero bueno, vamos a entender qué es lo que ha hecho Carlos y Anso. Pues han dicho que si el sueldo bruto es menor que 1.000, entonces me pones un 4%. Si no, si es menor que 2.500, entonces me pones 5%. Si no, si esto es menor que 2.500, me pones el 7%. Vale, sí. Y si no, es menor que 5.000, 9. Vale, y si mi tabla no es de 5, sino es de, tengo 20 tramos. ¿De verdad vais a ponerme 20 ifs anidados, es decir, unos dentro de otros? No. Vamos a aprender otra función que se llama buscarv. Bueno, buscarv, creo que en inglés es VLOOKUP. Hay que poner el igual. Vamos a intentar entenderla primero. Vale. A ver si escribir igual a buscarv. Os debería salir una ayudita. Si no la busco aquí. A ver, voy a buscar v. Ya me la he mirado yo antes, que buscarv en inglés es VLOOKUP. V de vertical, ¿vale? Entonces, si buscáis buscarv en la ayuda, os aparece una descripción y vamos a leerlo. Lo que nos dice es que busca por un determinado valor. O sea, aquí el valor que tenemos que buscar es el sueldo bruto. Es decir, el que tenéis en la columna H. El primer argumento va a ser tu valor de la columna H. Eso es lo que vas a buscar. Pero ¿dónde lo voy a buscar? Aquí vendrá el segundo argumento. Un table array. Fijaros que en lugar del rango, yo lo que os he puesto es el menor de los rangos. El buscarv directamente lo que va a hacer es comparar el primer argumento, el valor que tú estás buscando, y preguntar si es mayor a el segundo argumento. Le vamos a poner un rango de valores. Aquí realmente aquí en el segundo argumento lo que vais a poner es todo este rango, ¿vale? Es decir, el valor al que voy a buscar hasta encontrar uno mayor, esta tabla. Tendré que poner como segundo argumento todo este rango. Tercer argumento. Bueno, a ver si somos capaces de leer la ayudita. Se me ha ido, ¿verdad? Vale, de esta tabla que le he dado en el segundo argumento, me vas a poner un número, un 0, y va a decir, ¿qué columna quieres que yo te retorne? O sea, aquí voy a poner que voy a retornar la columna 2. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues que cuando mi valor de entrada, el primer argumento, es decir, el sueldo bruto, va a encontrar de estos, me va a decir, me va a elegir la primera fila cuyo valor no es menor que esta columna. Pero luego, cuando encuentre esa fila, quiero que me dé la columna 2 de esta tabla. Lo cual aquí, en el tercer argumento, voy a poner un 2. Y el cuarto, pone que es un valor lógico, es decir, un true o un false, donde le vamos a decir si estos rangos donde estoy buscando están ordenados o no están ordenados. Si están ordenados, le puedo poner un true, es lo mismo que un 1. Bueno, corto el rollo y vamos a hacerlo, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a poner? VLOOKUP, paréntesis, ahora sí que me sale la ayuda. El valor, ¿qué valor voy a buscar? Pues el sueldo bruto, ¿verdad? Ponía en el enunciado que era el sueldo bruto. Punto y coma. Punto y coma es... Voy a poner el segundo argumento. Espera un segundo. Los que tenéis el Excel en castellano, que sería lo normal, sería buscarv.
paréntesis, pincháis en el sueldo bruto. Voy a buscar el sueldo. Punto y coma. Segundo argumento. ¿Dónde lo voy a buscar? En esta tabla. Quiero que me seleccionéis del del F14 al G18, porque esa es la tabla donde voy a buscar. ¿Vale? Este es el segundo argumento. Punto y coma. Según la línea que haya encontrado mi sueldo bruto, el más grande, que todavía no es mayor, ¿qué columna quiero luego retornar esta función? Pues la columna 2. El tercer argumento va a ser un 2. Y el cuarto argumento, si esta columna por la que estoy buscando está ordenada o no. Le voy a poner un 1, que significa que sí que está ordenada. ¿Vale? Lo hemos hecho con mucho cuidadito. Esta misma fórmula se la copiamos a toda la columna. Y me he equivocado en algo. ¿En qué me he equivocado? A ver si me lo decís. Ah, Sara también se ha equivocado. Bueno, absolutas. muy bien. Lo que habíamos visto antes. ¿Qué ha pasado? Que si la fórmula la pego uno más abajo, la tabla donde estoy buscando también la va a buscar uno más abajo. ¿Cómo hemos dicho que arreglamos eso? Con el dólar. Poniendo dólar, pero ¿dónde? En el rango de la tabla donde estamos buscando. Muy bien. Pues esto sí que lo tenemos que hacer a mano. F dólar 14 a G dólar 14, porque así cuando pego la fórmula abajo, no me va a buscar la tabla también abajo. ¿Vale? Esto es dificilillo, por eso lo estamos haciendo con mucho cuidado. Le damos a intro. ¿O a G dólar 18? Yo lo tengo, o sea, mi tabla está del F14, sí, creo que es donde tengo el 0, hasta el G18. No sé si ves que las estoy iluminando. Sí. Muy bien. Entonces, ahora cojo esta fórmula donde ya he puesto que la fila es... Voy a ponerle también la columna absoluta, porque así si esta fórmula la pego a la derecha, tampoco me va a buscar la tabla a la derecha. No pasa nada a mí, porque no me disgusta poner los $2, pero realmente el que hace falta es el de la fila. ¿Vale? Voy a poner también, aunque repito, aquí no hace falta, quizá para poder prevenirnos que en el futuro no lo voy a copiar a la derecha. Entonces, ¿el sueldo bruto cambia? No, el sueldo bruto no cambia. Simplemente estoy poniendo la retención en base al sueldo bruto. Pues recordad que tengo que coger la fórmula y pegarla en toda la columna. Y comprobamos que es verdad. El 7%, porque es a los que tienen, sí, efectivamente. Por ejemplo, Eduardo gana 2.000 y es el 5%. El que paga el 9 es Ariadna, que gana casi 6.000 euros, y es el 9, y León, que es ya el directivo, gana 8.600, se ha pasado, es mayor que 7.500, efectivamente se le retiene un 20%. H4, no, H4 es el primer argumento de VLOOKUP, te lo pongo en el chat. Sería VLOOKUP, o si queréis te lo pongo en castellano. Pero una cosa, o sea, H4 esa es, celda no te tendría que dar el resultado ya, en plan, el porcentaje hecho, no solo el porcentaje, o sea, no te tiene que dar 0,07, te tiene que dar 3.500, o sea, no, no, no. 4.779.
Bueno, no, bueno, sí, eso lo podemos hacer, eso sería el sueldo neto percibido. El sueldo neto percibido ya sí será el porcentaje que será tu sueldo bruto, quitándole el porcentaje que te retienen. Eso lo vamos a hacer en la siguiente columna. Quiero decir, la retención no es 0,07, sería el sueldo bruto por 0,07, por eso he dicho lo de H4 por el VLOOKUP. Vale, pero eso es en la siguiente columna. Eso ya sí que es la siguiente columna. De momento voy a calcular el porcentaje de retención en una columna y en la siguiente columna lo que dices tú. Que ya es, Vale. eso lo he puesto en la siguiente columna, que pone sueldo neto percibido, lo que cobras, lo que te ingresas en el ¿El banco. sueldo neto percibido no era el sueldo bruto menos las dos retenciones? Ah, pues sí, tienes que restarle las dos. Sí. Vale, lo que quiero decir es que podemos insertar efectivamente cuánto dinero tienen. Vale, pues venga, vamos a hacerlo. Botón derecho, insert, vamos a insertar una nueva columna que vamos a poner cantidad retenida, ¿no? Bueno, o vamos a poner sí retención. Tienes razón que esto no debería ser la retención, esto debería ser el porcentaje de retención, ¿no? Lo que me estás diciendo. Y ahora vamos a calcular la retención. Por cierto, antes de calcular la retención, si en lugar de 0,07 quiero que me aparezca 7%, ¿cómo tengo que hacerlo? Formato de celdas. Si lo quiero ver en porcentaje, pues en porcentaje. ¿Vale? Que no quiero decimales, pues también formato de celdas. Fijando, ¿y cuántos decimales? Bueno, en este caso, como son porcentajes enteros, 0 decimales. ¿Vale? Me queda más bonito. Pues bien, lo que estaba diciendo Anso es que al final la retención, ¿qué es? Pues efectivamente, aquí hace falta otra formulita. El sueldo bruto por el porcentaje de retención, que ya lo tenemos calculado en función del sueldo bruto, gracias a la función buscar V. ¿Vale? ¿Ahora Anso está de acuerdo? Esto es lo que nos retienen. Es decir, esto es lo que nos tienen que restar del sueldo bruto. El sueldo neto percibido, lo que cobramos en el banco va a ser el sueldo bruto menos la retención de la seguridad social, que es para todos el 6% de tu sueldo bruto, menos la retención de IRPF, que ya sí que es en cada uno, es progresivo, cada uno en función de su rango de sueldo neto. Claro, es que yo había hecho directamente la retención, en plan la cantidad sin el porcentaje, para luego poder hacer la fórmula en la celda del sueldo neto. ¿Pero lo has hecho con buscar V o no? Se trata de... Bueno, lo había hecho con el sí, pero ahora ya lo he hecho con buscar V. Es que se trata, si ves el enunciado de la práctica, se trata de probar el buscar V, que además no sé por qué me gusta mucho preguntarlo en el examen. ¿Cómo he hecho lo del porcentaje de retención? Pregunta son soles. Mira, pincho sobre las celdas, antes ponía 0,07, botón derecho, formato de celdas. ¿Vale? Y en formato de celdas, puedo decir, bueno, aquí voy a decir que es numérico, o en particular, si quiero que me aparezca el símbolo por ciento, lo pongo como porcentaje. Y aquí decimos también cuántos decimales, en sample veis cómo se verían. Es una ayuda bastante interesante. Como son en porcentajes enteros, le pongo el entero. En el otro, por ejemplo, si quiero que aparezca euros, tendría que poner concurrency, monedas. Ya elegiría si quiero. Al final se almacena como un número, pero se muestra pues con el símbolo de euro, o con el símbolo del dólar, o con la moneda que elijas. Muy importante también para fechas, elegir el formato. No voy a poner la fecha en formato americano. Estas que te ponen el mes primero, una barra, el día.
y una barra al año y nos confunden a todos los europeos. Bien, bien, venga, vamos avanzando. El sueldo neto percibido, pues ya lo sabéis hacer, ¿verdad? ¿Cómo lo haríais? Pues como ya lo tengo calculado aquí la retención, pues sería aquí sí que sería todo relativo. Tu sueldo bruto menos tu retención de la seguridad social menos tu retención de IRPF. Digamos, pegamos la fórmula en toda la columna para que cada uno le calcula. A este jefazo que ganaba 8.600 se le ha quedado en 6.400. Eso es lo que hay que ingresarle cada mes en el banco. Una vez hecho esto, quiero que os fijéis otra vez que si cambio la retención de seguridad social al 10, me cambia también el sueldo neto percibido de todos, ¿eh? No lo vamos a volver a dejar en el 6. Esto ya lo podéis guardar, llamarlo como práctica 2.xlsx y me lo podéis subir al campus virtual. ¿Vale? ¿Qué os ha parecido? ¿Tenéis dudas? Una cosa, en la plantilla los datos de complemento son diferentes que los que tienes ahí. Yo ahora, o sea, he cambiado porque solo cambian las dos primeras celdas, las dos primeras Me dan filas. igual. Los Vale. datos me dan igual. Lo que quiero es que pongáis bien las fórmulas. Vale. Y Gracias. y lo que es fundamental, que sí que probaré, que si cambio el complemento o cambio mi tabla de retenciones de IRPF, que les gusta mucho a los políticos cambiarlo de vez en cuando, me sigue valiendo mis fórmulas. Vale, gracias. Eso es lo importante. Los datos, como si te los inventas. Me da igual. Muy bien. El buscar V, recuerdo que lo tenéis que saber muy bien. Lo suelo preguntar. En el examen siempre pregunto por una hoja Excel donde sí hay alguna función de este tipo. Aquí No he entendido sobre todo luego cuando pones el 2 y el 1 de si está ordenado y todo eso no... Vale, eso te tienes que ir a la documentación de buscar V. Yo me voy a ir a internet y me voy a poner aquí un buscar V, si no lo entendemos bien. Excel también voy a poner para ayudar al buscador. Pues función buscar V, soporte de Office. Bueno, tenéis incluso un vídeo que nos ayuda a usarlo si nos liamos. Aquí lo difícil era pasar del rango a el menor número de cada rango, porque es lo que va a pedir la función buscar V. Eso era lo único difícil. Entonces, si queréis, pues básicamente lo que no entiendes, fíjate que tiene, buscar V te dice la documentación que tiene 4 argumentos. Igual buscar V, paréntesis, ahí tiene que haber 4 cosas separadas por punto y coma. Vienen con coma, pues con punto y coma. La primera, ¿qué valor voy a buscar? En mi caso, la posición relativa del sueldo bruto para que a cada uno se le busque su sueldo bruto, que es diferente para cada uno. Segundo, la matriz donde voy a buscar. Aquí sí que habría que poner siempre el menor de todos de cada rango, o sea que vas a buscar hasta que lo que tú te encuentres es mayor a el elemento buscado, que es el primer argumento. Muchas veces mi consejo es que en esa tabla pongamos siempre en una tabla de 2 columnas el primer valor hasta que voy a buscar hasta que ese primer valor sea mayor y a la derecha el valor que quiero retornar cuando me encuentre que mi valor está en ese intervalo. Repito, primer argumento, el valor que voy a buscar. Segundo, esa tabla. A veces esa tabla la tengo que rehacer haciendo fórmulas.
Tercero, ¿qué columna voy a devolver? En este caso, la segunda. No es que esta tabla que he dado tiene 3, 4, 5 columnas. Quiere decir, ¿qué es lo que quiero devolver cuando haya encontrado el rango? El que me has preguntado tú, falso, pone aquí, el valor falso devuelve una coincidencia exacta. En realidad lo que te está diciendo es si estos datos están ordenados o no. O sea, si tú lo que buscas es una coincidencia exacta, tendrías, para que te diera, por ejemplo, 4%, tu valor tendría que ser 0. Yo le he puesto un 1, que es un true. Lo mismo poner 1 que poner 1, por cierto. De 1 pongo true. Pruébatelo, es lo mismo. Me lo vuelvo a escribir a 1, de hecho. 1 significa que la coincidencia que estoy buscando no tiene que ser exacta. Exacta es cuando tú buscas por casos. Por ejemplo, si tienes, pues imagínate que pones una tabla por casos exactos, no por rangos. Es decir, que el valor que buscas tiene que ser exactamente el de la primera columna de tu rango. Imagínate que tú dices, tú tienes los tienes, imagínate que al empleado le quieres dar 100 euros, al jefe 200 y al jefazo 300. ¿Cómo pones lo que hay que sumarle 100 empleados? Pues me haría una tablita, pues que al empleado le subo 100, al jefe le doy 200, que morro tiene, y al jefazo más morro todavía le subo 300. ¿Vale? Voy a poner, esto es el tipo de empleado y esto es el extra, por el morro. ¿Sabríamos poner el extra por el morro a cada empleado? Pues lo podríamos poner aquí. Y aquí, por ejemplo, el cuarto argumento tendría que ser falso. ¿Qué significa? Lo estaba leyendo aquí. Devuelve una coincidencia exacta. Aquí no tiene por qué estar ordenado. Vamos a hacer esta prueba. Entonces vamos a poner el VLOOKUP. Paréntesis, vuelvo a decir. El primer argumento, ¿qué voy a buscar? Pues en este caso lo que voy a buscar es el cargo. En esta tabla que me acabo de hacer. 2 puntos. ¿En qué rango? Bueno, pues aquí es donde tengo que poner el rango de toda la tabla. ¿No? Con posiciones absolutas en la fila. Raros. Esto es importante. Un fallo bastante típico de examen si no se repasa. Luego, el tercer argumento sería lo que voy a devolver, la segunda columna, el extra, la segunda columna del rango seleccionado. Y en este caso voy a ponerle un 0 en último rango, puesto que esto no son rangos ordenados, sino casos fijos. ¿Vale? Entonces a cada uno de estos le pego la fórmula y efectivamente a los dos jefes se les suma 200 y al jefazo 300 y al resto 100. ¿Vale? ¿Entendido? Este es un ejemplo donde el cuarto argumento es un 0. Porque no voy a buscar por el primer mayor, voy a buscar por una coincidencia exacta de mi primer argumento, es decir, en este caso mi casilla E4 relativa. Si empleado, voy a buscar una coincidencia exacta entre el cargo, ya estoy fastidiando mi fórmula. A ver, estáis preguntando cosillas. El falso, sí, falso es 0, true es 1. ¿Cómo calcular la retención?
pregunta Jin Cheung. Bueno, pues la retención no es ni más ni menos que el sueldo bruto, que lo tienes en tu columna H, cada uno el suyo, aquí sería una posición relativa, por el porcentaje de retención que lo has calculado precisamente con buscar V, en base buscando el sueldo bruto en esta tabla de intervalos de retención. Calculas el porcentaje y en realidad 7% es lo mismo que y lo vas a multiplicar, porque 7% es lo mismo que multiplicar por 0,07. ¿Vale? Es lo que le vas luego a restar en el sueldo neto percibido a tu salario. Tu sueldo bruto es antes de quitarle bueno, es el sueldo base más los complementos, pero antes de quitar las retenciones. Aquí le hemos quitado las dos retenciones. ¿Vale? Entonces, ¿os ha gustado este ejemplo de buscar V? ¿Por qué la V? La V es de vertical. La semana que viene haréis un buscar H que será para buscar horizontalmente, no verticalmente. ¿Por qué estamos buscando verticalmente? Porque estamos buscando en estos valores verticalmente, si queréis de arriba a abajo. Entonces, una pregunta, en el buscar V, como es vertical y es columna, siempre vamos a poner el dólar delante de la columna solo, ¿no? Sí, pero si es Vale. buscar H, igual no, igual lo tendrás que poner en la fila, en lo que quieras fijar. En lo que quieras fijar. Si esta formulita que me he inventado lo pego a la derecha, buscará la tabla a la derecha. Pues para prevenirnos de eso, ponemos también un dólar, que en este caso no me falta, pero tampoco me sobra, por si quiero pegar esta formulita a la derecha, me sigue buscando en esa misma tabla. Es decir, exactamente del dólar y dólar 13 siempre va a ser desde esta casillita hasta el dólar J, dólar 16, repito. Pues si lo pego abajo, es verdad que me va a buscar si la posición es relativa, me la va a buscar abajo. Y si lo pongo a la derecha, me la va a buscar a la derecha. Pero como le he puesto el dólar, ya son absolutas, ya puedo pegar esta fórmula donde me dé la gana. Y, voy a hacer una barbaridad, voy a copiarlo, lo voy a pegar a la derecha. ¿Qué me ha pasado? Lo que me ha pasado es que el sueldo base también que ahora lo que me está buscando es el sueldo base. Pues funciona. ¿Qué tenía que haber hecho? Si lo voy a copiar a la derecha, pues donde voy a buscar, también poner un dólar en él. Así, aunque lo ponga a la derecha, voy a seguir buscando en el F. En este caso es el cargo, ¿no? El cargo no es no, el cargo es el E. Que este es mi ejemplo. A ver. A ver, voy a coger esto. Y lo que quiero buscar es el empleado. Pero, bueno, lo que quiero decir es que si le pongo el dólar y pego esta fórmula a la derecha, el 4 sí que lo quiero relativo, porque como esto lo voy a pegar abajo, no me funciona. Porque aquí hay un más algo que no, que es porque he pinchado fuera otra vez. El primer argumento siempre es así. Bueno, no quiero distraeros. Vamos a hacer ahora la práctica siguiente. La práctica siguiente es la práctica 3.
os he dejado también, porque me siento hoy generoso, una plantilla. Os voy a contar un poquito de qué va. Ahora, aquí en esta sí que tenéis que usar el if. ¿Vale? Vamos a leer un poquito el enunciado. Y bajaros la plantilla, si es que os funciona. Bueno, aquí vais a hacer el trabajo por el profesor. Resulta que tenemos que evaluar una asignatura, así como esta. Voy a aumentar un momentito el tamaño de página, de letra, y así igual lo veis un poco mejor. Y tengo pues una lista de alumnos, aquí solo hay 6, pero bueno, la verdad es que hay veces en base de datos, por ejemplo, tengo 60, donde pues tengo un examen y luego también tengo una evaluación de las prácticas. Entonces, un examen teórico y por otro lado, cuando pasaba las hojas de firmas, que este año ya no se puede, pues también pongo en mi hoja Excel a cada alumno qué porcentaje de firmas tiene de su examen, en su nota en el examen, que sería el teórico, y sus notas de las prácticas que ha entregado, como las que estáis entregando ahora, que sería la parte práctica. ¿Vale? El peso teórico de hoy en día es el 30% y el práctico del 70%. Estamos dando más peso a las prácticas. Pero esto se tiene que acordar por los profesores y hay veces que hay años que los profesores pues lo cambian y dan un 60-40 o un 50-50. Es decir, no quiero una hoja Excel que yo pueda aquí poner el peso de este año y ya me calcule las notas automáticamente. Ya lo sabéis hacer con las posiciones absolutas, ¿verdad? Pero estas dos casillitas son entradas y las puedo querer modificar. Repito, lo importante que se modifique luego toda la hoja Excel. Perfecto. Entonces, lo primero aquí lo primero que quiero deciros es que en el resultado pone que no se deben ver los cálculos intermedios. Mentira. Esto lo podéis borrar, por favor. A mí me gusta que pongáis todos los intermedios en columnas. Así puedo ver las formulitas que me usáis y no un gran chorizo de fórmula al final que no hay quien lo lea. Así que vamos a ir a hacer algunos cálculos intermedios. Lo primero que se nos dice es que para aprobar hay que tener al menos un 5. ¿Dónde viene esto? En teoría y al menos un 5 en práctica. Luego se le podrá subir en base al porcentaje de asistencia, se le puede subir un factor de hasta un punto al que haya venido al menos un 75% de las clases. El que haya venido menos de un 10, 0, ¿no? Y aquí tenéis otra tabla. Aquí que vais a usar, buscar V, porque a cada alumno que tenga su porcentaje de asistencia, pues tendré que tener alguna columnita con cuántos puntos extra le voy a sumar. Eso lo vais a hacer con buscar V. Pero bueno, aquí hay una nota importante. Se calculará la media en el caso de haber aprobado ambos exámenes. Porque, por ejemplo, dejadme poner un ejemplo importante. Mira, sí, aquí está, Alba. Tiene un 6 en el práctico y un 4 en el teórico. La media le daría a aprobar, porque el práctico además tiene más peso. Pero aquí dice que no, que se le tiene que suspender porque hay que tener al menos un 5 en ambos exámenes. Seguro que habéis visto esto en la realidad. Y si no, pues ya lo veréis en la universidad. Venga, pues para hacer media, aquí sí que tenemos que poner un if. ¿Por qué? Pues si queréis, vamos a aparecer nuestro primer if. Nuestro primer sí. Aquí vamos a poner una formulita donde vais a poner un sí. Yo que lo tengo en inglés, pongo un if. Y ¿queréis mirarlo en internet?
como vais a hacer con todas las fórmulas, sí en Excel. ¿Qué argumentos tiene la función sí? Bueno, pues va a tener 3 argumentos. El primer argumento es una condición lógica. Si luego queréis ver el vídeo, pues lo ponéis. La condición lógica es algo que puede ser verdad o mentira, true o false. La segunda cosa, ¿qué voy a escribir en esta celda donde está la fórmula si la condición lógica es verdad? Y lo segundo, ¿qué voy a escribir si es mentira? Pues, ¿cuándo voy a hacer yo media? Pues cuando el teórico de que es esta casillita de aquí, la pongo relativa porque así lo copio todo en la fórmula de abajo, es menor o igual que 5, y bueno, voy a poner, si es menor o igual que 5, ¿qué voy a escribir? Algo, y si no, pues voy a escribir que no. Que no puede ser, por ejemplo, entre comillas dobles. Significa el texto no. A ver si lo he dicho bien. Si esto es cierto, No sería sería mayor. menor que 5. Sería mayor, Vale, eso es lo que me sí. quieres decir, ¿verdad? Sí. Vale. Y aquí dentro de, si es mayor o igual que 5, en ese segundo argumento habría que escribir lo que sí que es, lo que habrá que escribir si eso es verdad. Si F4 está probado, es decir, si el teórico es práctico. Aquí puedo anidar otro if. Es un poquito difícil. Esperar un momentito. De momento voy a poner una cosa, es que me escriba sí o no, para que lo entendamos un poco la función, en función de si esto no sería hacer media, sino sería si el teórico está aprobado, ¿vale? Ahora luego lo mejoramos. A ver si lo entendemos. Esta fórmula, lo único que he dicho es si F4, bueno, el de abajo es F5, el de abajo es F6. Es decir, si el teórico está aprobado, que me diga que sí, escriba sí, y si no, es decir, si este primer argumento es falso, que escriba que no. ¿Vale? Anda, ya he escrito fuera. ¿Entendido? Pero no es lo que quiero yo preguntar. Lo que yo quiero preguntar es si los dos están aprobados. ¿Vale? ¿Y eso cómo lo puedo hacer? Bueno, pues en realidad, perdón, si F4 es menor o igual que 0, hemos dicho. Pues, disculpadme, mayor o igual que 5. Ahora, en el caso de que sea esto verdad, puedo poner aquí otra condición, es lo que voy a escribir, si esto es verdad. Pues otro if. Puedo poner, ahora, si F5, que es el práctico, también es mayor o igual que 0, perdón, que 5, entonces, punto y coma, entonces escribo que sí, entre comillas, punto y coma, y si no, escribo que no. Cierro paréntesis de mi función, y todo este if es el segundo argumento del primer if. Esto es lo que se llama un if anidado. ¿Vale? Si ahora tengo que copiar toda la fórmula, la pego en todo. Y bueno, en este caso me salía lo mismo, pero aunque tuviese, aquí voy a, por ejemplo, a alguien que tenga aprobada la teoría y Eduardo le voy a suspender la práctica, ahora me sale que no. ¿Por qué? Porque en cuanto tengas al menos una de las dos menores que 5, debería poner que no haces la nota media. Vale, me estáis preguntando cosillas. Vale, me está preguntando Gabriel, en lugar de 1 por 1, el if, si F4, pues eso no lo he probado, ¿lo probamos?
No sé si eso es una condición lógica, porque claro, la cuestión es esto. Vale, tiene un error. Creo que te da un error. Déjame ver si es por el punto y coma. Tiene un error. ¿Por qué pensáis que tiene un error a la propuesta que hace Gabriel? Pues porque aquí haría falta un conectivo booleano. Si tú me das una serie de valores, pues a mí no me funciona, una serie de valores mayor que 5, lo que tendrías que decir es que F4 mayor que 5 y F5 y G4, perdón, también mayor que 5. De hecho, otra manera de hacerlo es con un I, ¿vale? Es decir, que F4, a mí no me funciona, no sé por qué a ti sí. Aquí podría poner una expresión lógica, 4 mayor o igual que 5, cierro paréntesis, y en castellano tendréis que poner un I, F5, perdón, este es 4 y G4 también es mayor o igual que 5. Así no tenéis que hacer dos if anidados, simplemente tenéis una expresión lógica. Aquí ahora me tengo que enterar cómo se dice el int. ¿Lo tenemos que poner anidado o de la otra manera? Pues como más os guste. Pues a mí me gusta más con el AND, la verdad. No funciona con el AND. Ah, sí, sí que me funciona. ¿Por qué? Porque es más lógico. Porque cuanto menos anidemos, mejor. En realidad, ¿qué quiero poner? Un sí, si el teórico es mayor o igual que 0 y el práctico también. En cuanto uno de los dos no es mayor o igual que 5, el i es falso y escribimos que no. ¿Vale? A mí me gusta más con el AND, pero bueno, también se puede hacer con... Ya la he fastidiado por pinchar fuera. Con el if anidado. ¿Vale? Sería este de aquí, con un if. Las dos maneras me parecen adecuadas. Podéis hacer la que más os guste. ¿Vale? Bueno, la nota media, supongo que yo creo que ya lo podéis ir haciendo todos ya ¿Me oye? vosotros solos. Sí, se te escucha, vale. dime. Que no me, o sea, no me termina de coger la fórmula. No sé si es que la tendré mal escrita. ¿Me la puedes No me... escribir por el chat? Sí. Cópialo desde el igual en tu Excel. Si F4 mayor o igual que 5, vale, es que el sí del dentro solo tiene un argumento, debería tener, es que has cerrado los paréntesis del sí de dentro. Vale. Céntrate solo, espera, te lo voy a poner como tendría que ser, también en el chat, pero aquí tienes que cumplir una sintaxis. Por un lado tienes el sí de fuera, donde tienes que poner una condición lógica. De hecho, me pones 4 argumentos. En el sí de fuera me has puesto 4 argumentos. El problema que tienes es que has cerrado el sí de dentro demasiado pronto. El sí de dentro solo tiene un argumento. No, tiene que tener también 3 argumentos. Vale, ya la he hecho. Ya lo conseguí. Vale, si es que sí, si no es que no. Cierras paréntesis del sí interno, punto y tercer argumento del sí externo. ¿De acuerdo? Pregunta Sara, ¿en la nota media tiene que aparecer un sí o no en una media? No. En la nota, no. Esto lo estaba haciendo para probar otra cosita. Es decir, el if. Lo voy a borrar antes de que nos equivoquemos. ¿Qué tiene que haber en la nota media? Pues el teórico por su peso, que es un 30%, ahora, dependerá de lo que ponga en esta casilla, es decir, hay que usar esta ruta absoluta, más el práctico por un 70%. Bueno, ahora 70%, por lo que haya en esta casilla de forma absoluta. ¿De acuerdo?
Y finalmente tendréis que poner la calificación en función de la nota final. Si es menor o igual que 0, perdón, que 5, hay que poner suspenso. Si está entre 5 y 7, aprobado. Ahí sí que podéis anidar varios if. O si es entre 7 y 9, notable. Y si no, pues sobresaliente. El que dice Emily, pon la fórmula que estás escribiendo. La media. Ah, sí, venga, va, os hago la nota media. Y ya termino la grabación y os dejo a vosotros que terminéis. Entonces, la nota media que va a ser el teórico, pinchas en la casilla del teórico. Va a ser un asterisco. La casillita del peso teórico. Pero ojo, hay que poner $1 al menos en la fila. Porque luego esta fórmula la voy a copiar y pegar abajo. ¿Vale? Más el práctico, que es esta pincho en la casillita, por es lo que hay en esta casillita, pero otra vez le pongo $1 en el 14, porque ya le doy un intro y copio y pego la fórmula en todos. ¿Vale? Así ya tengo la suma ponderada entre teórico y práctico con los pesos fijos. ¿Te has enterado, Ancho? Sí, pero no habría que poner un if porque hay algunos que no hay que hacerle la media, ¿no? A los que hayan suspendido. Amigo, tienes toda la razón. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A todo esto tendríamos también que decir que solo se la vamos a hacer, vamos a poner delante un if, ¿no? Cuando la casilla anterior es igual así, ¿no? Entonces le doy esta fórmula, que es el segundo argumento, punto y coma, y en caso de que no sea así, pues que le pongo un 0 o mejor le pongo un comilla, comilla, que es un blanco. Y no me ha salido. Ah, porque no lo he salvado. Vuelvo a escribir. Si la casilla anterior es un sí, que me escriba esa nota. Y si no, pues escribo un blanco. Vale. Ah, claro, lo que tengo que hacer ahora es propagar esto, pegarlo. Y a todos los que la casilla anterior no es un sí, directamente no le hacemos la nota media. Venga, os lo pego en el chat como último regalo y termino la grabación y me quedo un ratito por si tenéis dudas. Esta práctica también la debéis terminar y mandármela al campus virtual. Una cosa, yo en vez de no poner nada, he puesto que ponga suspenso para luego en lo de la Vale. calificación, en el if poner si la celda que sea es igual a suspenso, que ponga directamente suspenso, para, como no es un número, porque me daba error si no. Vale, pero también puedes poner que si, claro, eso tienes razón, porque aquí el problema es que tenemos en algunas casillas tenemos números y en otras tenemos textos. Entonces, si queremos luego sumar a un texto, pues tendremos un error, sí. En todo caso, si quieres poner suspenso, pues puedes poner suspenso. Al final lo importante que dice el enunciado es que me pongas la calificación en base a el rango, bueno, a la nota final y evidentemente si hacer media es no es que sea suspenso también. Os dejo que lo hagáis y así practicáis un poco las funciones y me quedo un ratito. De momento termino la grabación y seguimos un ratito más.